Tanto tiempo que no hago vivo. Dios, tanto tiempo, no sé. Con esto del aislamiento, la cuarentena, los días se nos van pasando, ¿viste? Ahí está Fari. Hola Jime, los chicos se van conectando. Les cuento que hoy tenemos un vivo muy especial porque vamos a hablar de los chicos, de los adolescentes, de lo que todos quieren escuchar, hablar. Para eso la tenemos a Faride. Faride es una amiga y es coach infanto-juvenil, así que justamente vamos a transmitir con ella para poder hablar sobre estas cosas. Hablando de eso, mis hijos están del otro lado gritando ya, no sé qué hacer con ellos, así que antes de empezar, no sé si les voy a decir que se callen un poquito para que me dejen transmitir. Ah, no, ya se están callando, muy bien, creo que ya se los transmití. Bueno, estamos esperando a Fari que se conecte, ya le mandé la solicitud. Es un tema, el tema de los chicos, de los adolescentes, los tenemos todo el día en nuestra casa. Así que sería buenísimo que Fari... Hola Fari, ¿cómo estás? Hola, hola Jessy, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Ay, se te ve re bien, se te escucha re bien. Hola Nati, ¿cómo estás? Natalia Gil se conectó con nosotros, que le encanta el mundo de los chicos, del tema de la educación y demás. Ya vamos a hacer algún vivo con Natalia también seguramente. Hola a todos los que se van conectando. Contame, Fari, ¿cómo andás? ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo estás vos? Bueno, súper feliz porque, bueno, me ha dado la oportunidad de estudiar mucho más. Estoy estudiando inglés y además fortaleciéndome en los conocimientos que ya tenía de coaching infanto-juvenil. Y bueno, antes de la cuarentena ya tenía como programado o tenía como creado como una metodología que estoy aplicando con mis estudiantes de voleibol en la parte deportiva, que es la metodología META, que es la parte mental, la parte emocional, la parte de energía vital, trabajo en equipo, acción y actitud, que son como las bases que uno implementa dentro del deporte, aunque todas esas herramientas y esos recursos les puede ayudar mucho a la vida diaria a los chicos. Entonces estoy como en Escúchame, ese Fari, proceso. recordame esto de meta, ¿qué es? La parte mental, la parte emocional, ¿qué más me dijiste? La parte de energía vital, que es muy importante, la parte Sí. de trabajo en equipo que en deporte se ve, aunque sea un equipo individual, igual necesitamos de nuestro entrenador, de nuestros padres, de nuestros compañeros como del programa que estemos, tanto de escuelas deportivas o en el club que estemos. Trabajo en Bien. equipo, acción y actitud. Ajá, bien. La A es la actitud. Sí, es que hay entre la me y la T hay dos Cs. Y entre la T y abajo hay dos As. Ah, con Entonces, razón, porque tenía muchas palabras y no entendía cómo era. Bueno, buenísimo. Realmente nosotras lo habíamos charlado anteriormente. A mí me parecía muy interesante. Mi idea era un poco aprovechar a Faride que está acá. Hay muchas familias en este momento que están 24 horas con los chicos. Nos cuesta un montón la convivencia con los chicos de tantas horas y demás, porque le tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que trabajar con nuestras emociones, con las emociones de nuestros hijos, y todo eso muchas veces hace que nos desquiciemos, que perdamos la paciencia. Entonces, una de las preguntas que yo quería hacerle a Fari hoy era cómo podemos ayudar a los chicos, a los adolescentes, a estar en casa, ¿no? ¿Qué hacemos cuando estamos con los chicos 24/7 acá para estar en casa y sacarle el mejor provecho a eso para nosotros y para ellos? bueno, una de las cosas que en este momento, bueno, muchos lives, han habido muchos lives y mucha información en las redes sociales y más en donde yo me formé, que se llama Eleva, que es una coach de España que se llama Valeria Aragón, y decía la creatividad, o sea, la creatividad es fundamental no solamente en los chicos, sino en los padres, de cómo la creatividad no como
como la capacidad de mirar cómo hago con la plastilina o con cosas así que nos desarrollan mucho la creatividad, sino la capacidad de ver semejanzas donde otros no la ves. ¿Sí? En este momento, como en cuarentena, necesitamos ver esa creatividad que hacemos. Muchos se quedan llorando y otros crean cosas, como crear tapabocas, mirar cómo hago para hacer almuerzo en la casa y venderlos, no sé, muchas cosas que podemos crear y lo hacemos desde nosotros. Entonces, siempre que vamos a enseñarle a los niños, en tanto emocional, talento, creatividad, muchas cosas, empieza desde el adulto. ¿Por qué? Porque no hay algo que, pues tú lo ves como psicóloga, y es que si yo no tengo amor, yo no puedo dar amor. Entonces, si yo no puedo gestionar mis emociones, yo no puedo gestionar las emociones o ayudarle a gestionar las emociones, que de pronto ahorita lo Escúchame, hablamos. Fari, te voy a cortar un minuto para decirte algo porque después se me olvida. Y es justo esto que vos estás diciendo. Si yo no tengo la habilidad o si yo no estoy haciendo tal cosa para, el chico tampoco va a poder hacerla. Hoy justamente pasó algo en mi casa. Acá estoy con mis hijos hace tanto tiempo y demás. Hubo una lluvia acá en Argentina muy fuerte ayer. Uno de los libros de mi hijo, de Dante, se mojó todo. Un libro chiquitito que es del colegio. Y le dije, bueno, mira, ponete ahora con el secador de pelo a secarle las hojas. Me dice, no, no puedo. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque no tengo tiempo. Un chico que tiene 6 años me dice, no puedo porque no tengo tiempo. Obviamente que yo me vi reflejada en eso que dice. Él, obvio que tiene todo el tiempo y las 24 horas para hacerlo. El tema es que debe escucharme a mí que yo digo, no puedo esto porque no tengo tiempo, no puedo esto porque no tengo tiempo. Él es un reflejo de mi persona. Muchas de las cosas y de las situaciones que nosotros estamos viviendo con nuestros hijos es el reflejo de lo que nosotros somos y que ellos absorben, ¿no? Exactamente, y otra cosa es la capacidad de recombinar elementos que ya están conocidos, de formar, o sea, de hacer cosas novedosas. Por ejemplo, si ya existe, por ejemplo, en mi caso, si ya existía una metodología para entrenar a los chicos, yo creo, en base a eso, renuevo con todos mis conocimientos y hago algo novedoso. Los chicos, por ejemplo, en el caso de los niños o de los adolescentes, si hay una materia que no me agrada, que no me gusta y que no me entra por ningún lado, que sea motivo para, o sea, algo motivador para yo estudiarlo. ¿Qué es lo que me gusta a mí para yo estudiarlo? Si me gusta bailar, bueno, ¿cómo hago para que esos conocimientos integren en mí y que sea como creativo y al mismo tiempo que me encante? Que no sea como un esfuerzo, sino que algo que me guste. Entonces, como que veamos con nuestros hijos, con los adolescentes, con nuestros estudiantes, metodologías que no sean cargosas, que no sean frustrantes, sino que le ayude a desarrollar esa creatividad al niño y al mismo tiempo que le guste y le encante hacerlo. Entonces, es una de las, Bien, de las capacidades de la creatividad. te paro porque esto que decís es trabaja mucho con adolescentes también, es crear y participar en retos o desafíos online, ¿no? O en sí, para hacerlo en casa, sería crear y participar retos, ¿no? Porque muchas veces los chicos ya hicieron la tarea o las actividades que tienen que hacer y hacerlo en forma de retos o en actividades que para ellos sea estimulante, pueden transformar una actividad que para nosotros la vemos tediosa y ellos la pueden ver, no sé, una carrera, quién saca primero la mesa, quién lava los platos y quién limpia los vidrios más rápido o más lindo o al ritmo de la música. O sea, quiero decir, muchas veces ese malestar que vemos de que los chicos no quieren hacer las cosas
es porque lo deben sentir también de nosotros, que lo vemos como si fuera una cosa que es aburrida o que es solamente una ocupación, pero que no nos gusta, ¿no? Claro, es algo que, o sea, es como el colegio, porque hay muchos chicos que no les gusta el colegio porque las materias son aburridas y no es problema del docente porque yo soy docente, sino que no nos enseñaron a nosotros cómo educar de una forma didáctica y que sea acogedor al cerebro del niño. Porque hasta a nosotros como adultos nos vemos en eso, que si no nos gusta algo no lo hacemos con agrado y no lo aprendemos con agrado. Entonces, hasta para en este momento, los docentes es un reto, porque si bien en el salón era un reto entretenerlos, ahora detrás de una cámara, donde yo puedo hacer un montón de cosas y puedo estar viendo la pantalla, viendo un youtuber y no poniendo atención. O sea, si no pongo atención en el salón, ¿cómo será detrás de? Entonces, para mí, todo esto que está pasando en la cuarentena es un reto, una posibilidad para crear cosas y también la capacidad de resolver problemas en la vida diaria. No nos enseñaron a resolver diseñar varias cosas y resolver en nuestra vida todas esas inconvenientes que se nos va presentando y ahorita, bueno, vamos a tener a nuestros papás que de pronto nos va a decir, haz esto, no haz esto, pero dentro de unos meses, años, ya no los vas a tener. ¿Y cómo los vas a resolver? Entonces, la creatividad va en base a eso. No nos enseñaron a ser creativos en el colegio. Y tampoco, pues, por ni los padres ni los docentes tienen la culpa, sino nosotros no nos han enseñado esto. Entonces, esa es una habilidad que es muy necesaria para la vida diaria del niño y del adolescente, y más en este momento, que los niños necesitan como un espacio de correr, de hacer, de jugar, y se sienten encerrados, y se sienten frustrados, y se sienten tristes. Ahora de pronto vamos a comunicar algo como de las emociones y cómo podemos empezar a ayudar a los chicos desde ese lugar. Total, total, creo que sí tiene mucho, mucho que ver. Pero esto que decís de la creatividad sirve, o sea, sirve para el educador para que pueda transmitir desde otro lugar. Sirve para el adulto también, para que se tome ese ratito para ver cómo lo puede hacer saliendo de ese ofuscamiento de decir, ay, cuánta tarea, cómo lo hago, qué hago. Les puedo decir, ahora que estamos hablando del tema de los hijos, yo también soy madre, tengo los hijos, tengo la tarea, tengo una avalancha, no puedo con todo, nos pasa a todos. Yo quiero, antes de que nada, hablando de la creatividad, y ahora nos vamos a meter en la buena comunicación con el hijo y demás, no se vuelvan locos con la tarea. Y les quiero transmitir ese mensaje, no se vuelvan locos. Muchas veces desde las instituciones necesitan justificar que cobran cuotas, necesitan justificar que están haciendo bien las cosas y nos dan avalanchas de cosas. Desde mi punto de vista, está mucho más bueno poner onda a lo que tienen que hacer, ayudar un poco, mirar, responsabilizar a los chicos, según la edad que tienen, también poder responsabilizar a los chicos que no dependan tanto de nosotros para poder hacer la tarea y sus quehaceres, sino poder revincularlos a ellos con eso que les compete que tienen que hacer, porque así como vos estás tratando de laburar, haces home office, haces cosas, tu hijo cuando está en el colegio hace sus cositas solo cuando se lo da la senio. O sea, de alguna manera tenemos que utilizar este tiempo para poder responsabilizar a nuestros hijos a que hagan las cosas que tienen que hacer. Responsabilizar, responsabilidad significa la capacidad de responder. Si nosotros a nuestros hijos le hacemos la tarea, los estamos volviendo irresponsables porque no están respondiendo por sí mismos. Esto lo quería decir porque obviamente que los padres tenemos un montón de malestar, tenemos un montón de cosas que hacer, nos estamos ocupando de la tarea como si fuéramos un educador, pero no se vuelvan locos. Traten de hacer lo que se puede, ¿no? ¿No, Fari? ¿Qué opinas? Claro, es ese trabajo en equipo que decía anteriormente, que no solamente es o sea, el trabajo en equipo se da en todo lado, y ahorita más en la casa.
que necesitamos empezar a sentarnos todos como una comunidad, como familia, y decir, bueno, yo me voy, a mí me encanta lavar la loza. Por ejemplo, acá en mi mamá, a mí me encanta lavar la loza y a ella le gusta cocinar. Entonces le dije, mami, su merced cocine, pero yo lavo la loza. Y le ayudo en las Lavamos, entonces obligaciones de la lavamos casa. platos en Argentina, ¿eh? Sí, Sí, lavar los platos y las ollas, hacer el aseo. Entonces hay un acuerdo y que tú estableces, de acuerdo a ese acuerdo, hay una consecuencia, ¿sí? Entonces hay que, como decías anteriormente, necesitamos que los chicos sean responsables de lo que necesitan en su vida, que de aquí a mañana no van a tener a su mamita o a su papito para que le tiende la camita, sino que necesitamos que ellos aprendan así al principio, no lo tiendan de la mejor forma, pero que se hagan responsables de eso, al lavar la loza, bueno, total, la loza, coincido. no me acuerdo cómo se llama en Argentina, en Argentina, Lavar los pero platos. la cosa es esa. La otra vez, antes de la cuarentena, yo estuve donde mi hermana, yo tengo una sobrina de 7 años y una de 2 años, y le habíamos dado un paquete de galletas y ella botó el paquetico, o sea, la envoltura en el suelo. Le dije, Sara, levantas la envoltura o el papel. Y se lo iba a levantar la hermana mayor. Le dije, no, Paula, deja que a Sara lo va a levantar con 2 años. Y al momentico vimos que levantó y lo llevó al tacho de basura. Entonces, hay gente que dice que no, que los niños no entienden, y es lo que más entiende, tiene una capacidad de entendimiento impresionante. Y entonces es responsabilizar y es trabajar en equipo y no una carga como madre, porque las madres se cargan de eso, de que tengo que tender las camas, de que tengo que lavar la loza, de que tengo que atender a mi marido. No, el esposo, los hijos y todos necesitan hacer un trabajo en equipo porque es una comunidad y como comunidad necesitamos trabajar en equipo. Entonces es más que todo Totalmente. eso. Bien, buenísimo. Aliento a las personas que se van uniendo, los saludamos a todos. Estamos acá con Faride, que es coach infanto-juvenil y también trabaja en deporte y demás, por eso habla tanto de equipo y todo este tipo de cosas, que está buenísimo, re bien complementado al mundo de los niños y adolescentes. Los alentamos a que nos hagan preguntas y demás, o a que comenten qué es lo que les parece. Muchos en sus casas tienen chicos. Muy bueno, me gustó eso que dijiste recién. Ahora vamos por otra pregunta, pero muy bueno eso que dijiste recién, de que a veces los padres sentimos que es una carga. Y eso tiene dos cosas que son negativas. Una, para el que siente la carga, para ese padre, en que siente que no puede con todo, que se transforma la energía de la casa. Y otra que es también re riesgosa y que es muy triste, es que el chico también se siente una carga. El chico también siente que él es una carga, de que el padre no tiene tiempo, del que el padre no tiene ganas, de que el padre tiene que hacer algo que no le gusta, que no tiene ganas, que no siente, y se siente un estorbo, se puede sentir puede afectar un poco la autoestima, si, o sea, si todo el tiempo es una cosa, ahora si de vez en cuando uno se ofusca porque tiene mucho trabajo, o porque esto, o porque lo otro, pero cuando uno permanentemente no se da cuenta y tiene ese punto ciego de que hace notar al nene como que es una carga ocuparse de las cosas que tienen que ver con él, ese chico puede quedar afectado en su autoestima porque se siente carga, porque siente que lo propio es un disvalor, que lo propio está ocupando a las otras cosas que realmente importan. Por eso es tan importante eso de lo del tiempo de calidad. A veces preguntan calidad o cantidad, y un poco de todo, pero calidad le tenés que dar. El chico tiene que sentir que él ocupa un lugar y que ese lugar que ocupa es importante para nosotros. Es importante porque lo amamos, porque lo queremos, porque se tiene que formar, y como lo queremos y como es importante para nosotros, por eso los responsabilizamos. No le tenemos que sacar responsabilidad porque lo queremos tanto que le queremos sacar la carga. No puede, así como dijo Fari recién, la nena de 2 años tranquilamente lo puede levantar
lo tira al tacho y se siente más útil que si viniera, porque ahora es una nena y lo toma como un juego. El día de mañana, el que no puede hacer las cosas por sí mismo, siente que no puede, que los otros pueden más que nosotros. ¿Por qué muchos de nosotros tenemos tantos traumas de que pensamos de que no podemos hacer las cosas? Porque muchas veces probablemente, y capaz en nuestra más tierna infancia, vino otro para decirnos, no, 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 deja, yo lo hago, vos no lo estás haciendo bien. Hay que habilitar a los chicos y hay que bancársela de que aprendan, ¿no, Fari? Claro, y algo pues frustra mucho en ese sentido, los chicos de pronto con el tiempo se ven como en esas emociones que no los empodere, que es incómodo. Y algo que decía también en ese momento que estamos guardados en nuestra casa, Charles Darwin, que decía, la especie que más sobrevive, no la más fuerte, es la que mejor se adapta. Y la adaptación viene de la creatividad y de las emociones. Entonces necesitamos empezar, el ser humano es de adaptación. O sea, yo estoy feliz porque he creado muchas cosas, porque he tenido tiempo para mí, porque he estado con más tiempo con mi mamá, porque mi mamá a veces permanece afuera, yo permanezco afuera y a veces no compartimos. Entonces estamos más tiempo juntas, compartimos más, Escúchame, Fari, hacemos mucho más pará, juntas. me pasa algo, se me corta mucho cuando hablas. No sé si a la gente le pasa lo mismo, que se corta y veo el cosito así. Si estás más cerca del wifi, trata de acercarte o fíjate si tenés los datos prendidos por las dudas. Me encanta lo Ahí que estoy, decís, porque ahí yo soy estoy al, re al frente. darwinista. ¿Me Ahí estoy al escuchás? lado del Wi-Fi. Sí, 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 te escucho. Claro, sí, los chicos dicen acá se corta, sí. Bueno, buenísimo. Sí, no, no te quería cortar a vos, pero te corté solamente para decirte que se te corta un poco por las dudas por el ancho de banda. Cuando estamos hablando con alguien que está tan lejos, muchas veces pasa esto de que se corta mucho, se corta internet y más porque nos pasa a todos de que estamos todos conectados. Así que bueno, aguantamos un toque a Fari a que se pueda conectar mejor para que no se nos corte tanto. Bueno, aquí estoy un poco Avísame cuando en estás la bien. sala de mi casa. Aquí estoy en la casa de mi casa, digo, en la sala de mi casa, estoy al lado del Wi-Fi. Esperemos a ver que esté mejor. Bueno, Bueno, dale. sigamos. Sí, igual me encanta. Sí, seguí por Darwin, que me encanta cuando decís que es el que mejor se adapta y esto que tiene que ver con las emociones, ¿no? Con cómo llevar las emociones. Claro, tiene que ver con la creatividad y con las emociones, porque cuando tú te adaptas tienes que crear y también gestionar tus emociones, porque tú no puedes empezar a gestionar tus conocimientos o eso que tienes que crear si no tienes una estabilidad emocional que te empodere, porque pues ya sabemos que las emociones no son buenas ni malas, son emociones, son Obvio. incómodas o cómodas. Entonces, pues en base a lo que dice Darwin, es que el ser humano es adaptable y es sociable, entonces necesitamos de otro para estar creando. Y también necesitamos que, o sea, el niño necesita de nosotros para enseñarle cómo gestionar todo eso. Y lo primordial es empezar desde el adulto, porque no podemos ayudar a un niño si nosotros como adultos no estamos o sea, sanos emocionalmente o estables o tenemos un equilibrio en nuestra vida. Total, coincido con eso. ¿Cómo ayudo desde mi lugar como adulto? ¿Cómo hago para ayudar al chico con sus emociones? ¿Desde qué lugar lo hago? ¿Qué le digo? Porque bueno, obviamente las emociones, con esto que pasa con el aislamiento, que era lo que veníamos hablando un poco, es que desde el punto de vista que que lo veo, es que el aislamiento lo que hace es poner de manifiesto todo lo que pasa con las personas. Las emociones se ven más intensificadas. Todo está como si fuera una lupa. Si tenés, no sé, enojo, rápidamente salta un enojo superlativo por cualquier cosa, o si estás irritable, o si estás triste. Entonces, ¿cómo hacemos para gestionar o cómo ayudamos a los chicos a gestionar sus emociones desde mi lugar de adulto? Es como, primero que todo, las emociones se acompañan, se viven, se transitan. O sea, tú no puedes dejar de sentir. O sea, las emociones están dentro de ti. Te sientes amor, tú sientes tristeza, tú sientes frustración, tú sientes, pero en el niño no sabe cómo hacerlo.
Y me pasaba a mí como niña. Yo cuando nací, mis papás son separados y empecé o vi como en mi entorno mi mamá que estaba en una situación de frustración, de enojo, y eso quedó en mí. Y yo no sabía cómo gestionarlo, no sabía qué era eso. Simplemente lo vivía y hacía una acción que era pegarle a los demás. Entonces, es ayudar al niño y al adolescente a transitar esa emoción. ¿Y cómo es transitar esa emoción? No es juzgarla, porque no le vamos a decir al niño, no sienta eso. ¿Para qué siente eso? Hay una frase que es muy común anteriormente, no sé si ahora lo diga, y es que los hombres no lloran. Los hombres son seres humanos y lloran. Entonces, es no juzgar la emoción y no decirle al niño no siente, sino empezar a decirle, bueno, que te estoy ayudando, te quiero ayudar, qué sientes, en dónde lo sientes, cómo lo podemos transitar y es parar y empezar a desarrollar esa habilidad en él y empezar a transitarla y atravesar de las emociones que él siente, ¿sí? En lo que yo aprendí con Valeria era eso, aprendí a no juzgarla y todo lo que cuando yo empecé a estudiar que todavía estaba en Via Lab, que los que no saben, yo trabajé con Jesse y con Anthony desde Via Lab y con Marce y con Nati que está por ahí, la vía Natal a Nati. Y ahí fue cuando inicié este proceso de aprendizaje y vi que todo lo que estaba aprendiendo era lo que a mí me pasaba de niña. Entonces hay una frase que yo digo que es mi infancia, mi inspiración, porque desde ahí, desde ese punto no soy madre, pero lo viví con carne propia como niña. Entonces, es ayudarle a los niños que no juzguen su emoción porque es una emoción que ellos sienten, sino que vamos a transitarla. Y hay otro, pues tú lo debes conocer a Daniel Goleman, como psicólogo me imagino que lo has vivido, y es entender nuestras emociones y al niño y a los adolescentes que él te diga qué emoción es la que siente. Siento miedo, siento tristeza, estoy triste, y empezar a entender qué es esa tristeza y en dónde, qué parte de mi cuerpo la siento. Está Hay buenísimo. una cosa que hace poco que escuché, es nosotros cuando nacemos, nacemos y respiramos. Cuando morimos, morimos y respiramos. Entonces la respiración hace parte del ser humano y es algo inconsciente que tenemos, pero cuando lo hacemos consciente, baja nuestros niveles como emocionales y podemos pensar mejor. Entonces depende de la necesidad del niño. Hay niños que necesitan de un abrazo, hay niños que necesitan que lo dejen tranquilo y simplemente es acompañarlo, hay niños que les gusta que los consuelen, pero es la necesidad del niño y no del adulto. Entonces, acompañar es eso, es mirar cuál es la necesidad del niño, entender mi emoción, poder gestionar qué hago con esa emoción, motivarme, empezar a mirar qué tanto de esto que siento quiero seguir transitando. Y si es una emoción que yo tengo contra otro o un conflicto que tuve contra otro, empezar con el otro. Si ya empecé a gestionar mis emociones, empezar a gestionar la relación con el otro. Y entonces miro qué es lo que está sintiendo el otro, la empatía que decimos y empezar a administrar qué quiero de nuevo con la relación que tengo con el otro. Y es eso. Bien, me gusta esto un montón. Tomé un montón de registro de cosas que dijo Fari. A mí me gusta porque varias cosas dijo, ¿no? Esto de las emociones se acompañan, se transitan, se viven, no las juzgo. Eso me parece genial, esto que dijiste, porque una de las cosas que muchas veces hacemos los adultos, los cuidadores y demás, es juzgar la emoción del otro en automático. No, no te pongas triste, los hombres no lloran, no hagas esto, no te sientas así porque tal cosa y tal otra. Es muy importante las palabras que se le ponen a las emociones de los chicos. Les cuento lo siguiente, por esto que agarró Fari me gusta, porque justamente una de las formas más fáciles, no sé si más fáciles, más humanas
que tenemos de comunicarnos para ver cuáles son las emociones que el chico está transitando, es ponerle palabra a lo que le pasa. Según la palabra que le pongas al chico en ese momento que está emocionado, o sea que tiene la emoción abierta, es en donde después empieza a registrar cómo gestionar eso también, ¿no? Les cuento lo siguiente a todos. Yo hice en este tiempo un curso para vender que se llama Manual para Padres. Por eso me pareció tan importante también la palabra de Faride desde este lugar, porque justamente me da ese puntapié para hablar de la importancia de las palabras. En el Manual para Padres, que yo tengo disponible, que después quienes quieran conocer sobre este manualcito, que es un manual chiquitito, sencillo para entender cómo es la cabeza de un chico, cómo operar con una cabeza que funciona de esa manera, la palabra creadora, cuando gestionamos con la palabra y cómo construir la autoestima, son 3 módulos, esos, realmente es muy importante el mundo emocional, porque es el mundo en que más fácil conoce, el chico y el adulto. Esto que dijo Faride recién, mi infancia, mi inspiración, que me encantó cuando lo vi, cuando te lo vi en algunos lados, porque me parece genial. Les cuento que yo no trabajo con niños. La inspiración que yo tuve para hacer el manual para padres es a través del consultorio en donde todos esos adultos que fueron niños me cuentan cómo lo vivieron, cómo lo sintieron. Yo trabajo con el niño desde el lugar del adulto que ya no desde con el como dice. Por eso me parece tan importante, ¿no? Y aparte esto que vos decís, esto de ponerle palabras y no juzgarlo, habilitarlo, hace consciente, esto que vos decís de la respiración consciente. Las palabras también ponen en conciencia qué me pasa con lo que me está pasando, ¿no, Fai? Sí, claro, y es conectar con el niño, con el niño. Es primero nos educaron o sea, es primero educar y después sí conectar, y es al revés. Conectar y empezar a mirar cómo puedo educar y desde una reflexión, no desde esto tiene que ser así porque yo lo digo así. No, es empezar a educar desde una forma muy distinta y de que el niño, el adolescente, el joven se dé cuenta que cuál es, primero conectar con la necesidad de él y empezar a mirar qué aprendizaje tiene de eso. Entonces, si nosotros le decimos no hagas eso porque yo lo digo, él no va a aprender nada. Pero si realmente le decimos, mira, o empiezo a no a juzgar el acto como ser humano, sino la acción. Me siento o entiendo que te sientas así o entiendo que necesitas esto y me siento de tal forma y quiero esto y esto y lo otro. Entonces es como otra forma de comunicar, de conectar y de redirigir y hacer preguntas. Hacerme preguntas primero yo. ¿Cuál es la necesidad de mi hijo? ¿Qué quiero enseñar que él experimente? ¿Qué quiero que él aprenda? ¿Y cuál es la mejor manera de enseñarle todo eso que yo quiero que aprenda? Entonces es como la comunicación que necesitamos en este momento, porque los niños es el síntoma de lo que pasa en la casa. Y muchas cosas de lo que a mí me pasaban y era que no podía decir que no podía poner límites, porque yo nunca, a mí me enseñaron a poner límites, porque eso es lo que aprendí en mi entorno. Entonces, es algo muy, muy consciente y me encanta trabajar con niños porque es la base de un ser humano. Entonces, cuando tú educas desde muy chiquito, el niño va a tener recursos, herramientas para su adultez. Total, coincido plenamente, me parece genial y quiero rescatar esto que decís, porque los adultos muchas veces pensamos, bueno, lo mejor para el chico es esto, lo mejor para mi hijo es lo otro, pero lo pensamos muchas veces con nuestra cabeza. Obviamente que a grandes rasgos nosotros tratamos de hacer lo mejor para ellos, pero es cierto que cuando un chico se angustia o un chico está atravesando un momento emocional fuerte, a veces tengo que salir de mi cabeza para pensar qué es lo mejor para él,
salir de eso y pensar qué es lo que ese chico necesita. Entonces, antes de ponerme en ese lugar de darle lo que yo pienso que es mejor o aleccionarlo, quizás primero lo que necesita es un abrazo, primero necesita que baje a su nivel, que baje, que me arrodille directamente, que me ponga a su altura, que él sienta que yo estoy con ese chico, que primero sienta que yo estoy ahí para ayudarlo, con sus sentimientos, con sus sensaciones, no solamente te lo estoy diciendo por tu bien, haz esto porque es lo que conviene, porque el pibe no lo absorbe si no siente. El pibe absorbe mucho más fácil cuando sienten las cosas y cuando siente que ese adulto está en ese lugar para poder ayudarlo. Y no es solamente una máquina de decirle qué es lo que tiene que hacer, ¿no, Fari? Claro, algo que muy importante que decías ahora y es ponerse al nivel del niño. ¿Qué significa eso? Es que nosotros estamos haciendo, juzgando, diciendo, tú tienes que hacer eso, pero desde mi nivel. Ahora, ¿qué te pareciera si estuviéramos en la misma mirada de él? Y no digo desde bajarse, arrodillarse y tener una comunicación ojo con ojo y empezar a conectar con ese otro ser humano que es tu hijo y que muchas nosotros en la vida tenemos luces y sombras y nos enseñaron que nos gustan mucho nuestras luces, pero nuestras sombras no. Y el otro ser humano es un espejo, hasta nuestro marido o nuestro esposo o nuestro hijo es nuestro espejo porque hay cosas que no nos gustan y eso es la sombra que tú tienes. Es lo que no te permites en ti. Ahora, ¿en qué parte de tus áreas de vida te está mostrando eso? Y eso es lo hermoso de la vida, porque cuando yo veo eso, digo, wow, necesito empezar a transitar eso y somos un todo. No somos ni luces ni sombras, somos un todo. Me permito la luz y me permito mis sombras, porque cuando empezamos a nacer, Eric Berner nos dice, cuando estamos en el vientre y tenemos todo cubierto, nuestro calor, el movimiento, nuestro alimento, salimos por el canal del parto y esas hambres, lo llaman las hambres, no sé si tú lo habías escuchado de pronto así como psicóloga. Entonces, No así. las hambres físicas están cubiertas. Ahora, las hambres emocionales, que es el primer nivel, que es yo tengo que hacer algo para que mi papá o mi mamá me amen, ¿sí? Entonces es una frustración de que yo tengo que hacer acciones para que lo que se juzga en mi familia, que se juzga la inteligencia y ese juzgamiento de inteligencia, ¿qué es? ¿Qué es ser inteligente? Que no me puedo, que tengo que saberlo todo o que me permito no saber algo. ¿Sí? Entonces es frustrante para el niño y para el adolescente y es muchas cosas que venimos desde muy chiquitos abarcando toda esa carga. Y la otra es el que así como eres, tal como eres, como el ser humano que eres, te acepto sin que tú hagas nada. No tienes que hacer nada para que estés en mi corazón y en mi vida. Te acepto y te amo tal como eres. Y si tienes que aprender, lo aprendemos a nuestro lado, ¿sí? Y es empezar a mirar cómo podemos ayudar a que el niño y el joven empiece bueno, tú quieres esto, esta es la consecuencia de esto. Tú tienes que hacerte cargo de esa consecuencia. Yo te voy a apoyar en eso, pero tú eres el que elige. Entonces, pero tienes esta y esta otra consecuencia. ¿Cuál es la que vas a elegir? Y Total. ayudar a que el niño y el adolescente se haga cargo de su vida, porque hay chicos y chicas de 40 años que todavía están dependiendo emocionalmente, físicamente, económicamente de sus padres. Entonces, Total. es una responsabilidad del adulto después de decir, pero ¿por qué no se va? Pues de quién es la responsabilidad o quién le enseñó a desenvolverse en la vida del adulto. Totalmente.
Sabés que esto que decís que está bueno, que yo lo veo permanentemente en el consultorio, porque esos adultos, yo trabajo con adultos, esos adultos que vienen son que las cosas que traen son desde el lugar más infantil también, infantil desde el mejor lugar dicho, ¿no? Desde aquello que es ese punto flaco, ese punto no resuelto, ese punto menos racional, ese punto más emocional, eso nos conecta muy con nuestra parte más de niño. Y una de las amenazas más fuertes que tiene el niño de cuando es niño y que después nos olvidamos es la amenaza de la pérdida del amor. Esto es importante que lo sepamos, porque muchas veces nosotros como adultos no nos damos cuenta y es más fácil educar a través del miedo, no es recomendable, por supuesto, pero la educación a través del miedo actúa frente a muchos miedos, pero el miedo fundamental que tiene el chico es a no ser querido. Y si ese adulto, que es el Dios del chico, porque ese chico cuando es chico siente que ese adulto es su Dios, es su creador, depende de él, y uno juega con ese lugar poderoso de poder hacer que ese chico se quede sin su amor o que lo podemos abandonar o que ya si no haces tal cosa no te quiero más, o ya no te quiero, que nosotros lo decimos desde el sentido figurado, desde que es una forma de decir. Los chicos no entienden el sentido figurado. Los chicos tienen una cabeza, un funcionamiento psíquico literal. Cuando vos le decís no te quiero más, es una forma de decir nada. Se lo estás diciendo a alguien que no entiende la forma de decir porque todavía el psiquismo no está del todo constituido para entender que eso no es tan así. No entiende lo relativo, entiende la palabra literal. Por eso es tan importante esto que dice Faride. Esto que dice Faride es la llave de la buena constitución del psiquismo de tu hijo. Es aprender a darle herramientas al chico para que maneje sus buenos recursos emocionales y también intelectuales. Un chico que tiene buenos recursos emocionales, tiene buenos recursos de gestión también para ser inteligente, para poder adaptarse frente a las cosas, para generar habilidades sociales, para ser más empático con los otros, para tener mejor autogestión, ¿no es cierto? Esto es realmente muy importante. Hay que hacer más vivos de cosas de chicos, porque si nuestros hijos tienen muchas situaciones que vemos y evidenciamos todo el tiempo de no solo miedos o fobias o que existieron toda la vida, ahora se ponen más a manifiesto, pero en realidad existieron toda la vida, muchas cosas que tienen que ver con la ansiedad de los chicos, eso tiene que ver con el adulto, porque el chico es un reflejo de no de las emociones, sino de las situaciones sintomáticas que tiene ese adulto. Por eso, cuando un chico tiene un problema, hay que elaborar con el adulto, ¿no? Es como, bueno, nada, simplemente es así. Sí, Fari. Claro, Jessy, algo que a mí me pasaba era eso, o sea, yo como entendí y por qué amo eso, porque entendí muchas situaciones que como niña me pasaban y en adolescente decía, pero ¿por qué me pasa a mí esto? Y llegó el punto de que yo me sentía frustrada, enojada porque siempre la situación, las relaciones con mis exparejas eran las mismas y esa relación era con mi papá. Entonces era mucho más profundo de lo que yo sentía y era aceptar mi historia, eh, aceptar lo que es mi papá, porque es mi papá y yo no lo voy a cambiar si él no quiere cambiar. Y amarme a mí misma, es decir, bueno, esta es la historia de mi papá y de mi mamá y esta es mi historia, ¿sí? Respetarme y valorarme como mujer y empezar a cambiar esas formas de ser y esas acciones que me llevan a empoderarme como mujer y como ser humano. Entonces, es muy importante en todos los aspectos porque en mi labor, cuando antes de yo estar en Via Lab como ayudándole a los chicos, yo estuve en un subway donde yo permití y trabajos más anteriores yo permití muchas cosas y dije, ¿por qué no puedes decir alto y decir
basta. De hecho, el fin de semana estuvimos con mi hermana y con Jessie diciendo a las mujeres basta. Porque no puedo decir basta si era algo mucho más profunda de lo que venía? Entonces, imagínate 20 años cargando con toda esa, ahorita yo tengo 35 y cuando me di cuenta de todo eso, empecé a sacar toda esa pus que tenía y toda esa cosa que tenía a los 23 años. Entonces imagínate desde 23 años cargando con eso y no sabía por qué me sentía cuando yo era adolescente y joven, bueno, todavía lo soy, pero cuando era más chiquita, eh, pasaba que ya tenía, no era una emoción de frustración o de enojo, sino ella era un estado de ánimo que vivía en tristeza. Entonces ya cuando estás asumido en tu tristeza, de hecho una ex suegra me decía, Cata, pero te ves muy triste. Y no estaba triste, estaba normal, sino que ya es un estado de ánimo que se vuelve parte de ti y que para mí era una droga eso y me di cuenta hasta que empecé a conocer de todo esto, de las emociones, del coaching, empezar a mirar videos de psicólogos, empezar a ver videos de personas que aportaron a las neurociencias y a la psicología dentro de toda esta cosa y empecé a entender lo que me pasaba como niña. Y cuando ya empecé a entender todo eso, empecé a transformar mi vida y empecé a valorarme y empecé a transitar un camino que fue más sano para mí y equilibrado. Totalmente. Esto está muy bueno que decís, Fari, esto que te pasaba. Bueno, les cuento a todos que ya Fari contó un poquito, que Faride, coach infanto-juvenil, que ahora está en Colombia, en su país natal, trabajó un tiempo junto con nosotros en la Embajada Vía de acá de Argentina y realmente estuvo muy bueno conocerla. Algo tus padres habrán hecho muy bien porque tiene una gestión emocional espectacular. Realmente es un ser humano espectacular, divina. Y, y cuando vos estabas hablando de esto, cuando estabas trabajando en ese lugar, en Subway, esas cosas que uno permite, que en algún punto uno como adulto se pregunta muchas veces, ¿por qué no puedo decir que no? ¿O por qué siempre estoy diciendo que no? Ese tipo de cosas que son automáticas, que quizás no son pensadas, esas situaciones en las que siempre eh, reaccionamos de la misma manera, porque todos tenemos mecanismos de defensa, solo que tenemos determinados que nos están funcionando, algunos son más reprimidos, otros son más renegatorios, otras personas tienen estos problemas, por ejemplo, no poder decir que no, no poner límite, y todo eso obedece a eso que se fijó en la más tierna infancia. Eso no significa que no puede cambiar ni la persona ni nuestros comportamientos, porque una de las cosas que yo más escucho también es esto que dicen, bueno, mira, yo fui criado así, yo soy así, a mí me pasa esto, sí, 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 pero no es que estás muerto o estás petrificado. Nuestra cabeza, el psiquismo, está en permanente moldeo todo el tiempo. Nuestras situaciones, nuestros padres, las personas que nos rodean, están en permanente redefinición mental para nosotros. Muchas veces lo que yo trabajo en consultorio con las personas hace que se resignifiquen las historias. ¿Qué significa eso? Que para mí lo que podía ser traumático, al trabajarlo, puede dejar de serlo. Y las acciones que yo tenía y las formas de reaccionar que yo tenía pueden cambiar, porque las personas a veces me preguntan, ¿la gente cambia o no cambia? Mira, si vos pretendés cambiar al otro y estás complicado porque vos no sos el otro. Vos sí podés hacer un poco de insight, fijarte por qué haces lo que haces, qué te sucedía. Bueno, obviamente yo desde mi punto de vista, al ser psicoanalista, yo trabajo más desde ese punto. No siempre trabajo con el adulto desde que era un niño, pero realmente mis teorías, lo que yo trabajo, tienen que ver con eso. Para mí, el lugar del niño es ese lugar, es esa fuente que te dice cómo son las personas, qué les pasó, qué mamaron desde chico, cuáles son las estructuras y cuáles son los recursos que tienen. Eso no significa que no cambie, significa que así fueron. Tomar conciencia de eso habilita a que nosotros podamos hacer cosas distintas. Y desde este lugar, como padres,
a mí me parece, yo tengo una teoría de que los padres tienen dos formas de manejarse con los hijos, o tres formas. Bueno, ponele que son tres formas. Una, que es repetir lo mismo que el padre te hizo. Como yo lo sufrí, como yo lo viví, como a mí me educaron, así educo. Que es, digamos, en ciego. Es como yo lo hice, así lo hago. Después está el otro tipo de padre, que es como yo sufrí tal cosa, no quiero que mi hijo lo sufra por nada y hacen todo lo contrario. Si yo sufrí pobreza, desamor, no sé qué, eh, lo pongo a mi hijo en una campana de cristal, que nada lo toque, que no viva lo mismo que viví yo, le regalo todo, le doy todo, no lo dejo trabajar. Hay mucho de eso, hay como todo lo contrario a lo que viví. Después, la tercera versión, que es la versión quizás más ganadora, más adaptativa, es poder tener criterio propio y seleccionar qué es lo que a mí realmente me sirvió, me gustó, lo viví bien de mi propia crianza y poder hacer alguna modificación en función de lo que sentí que no me sirvió, ¿no es cierto? Porque bueno, la llave para educar bien a nuestros hijos somos nosotros, ¿no, Fari? Claro, una cosa que yo les digo bueno, a la gente es que yo no puedo trabajar solo con con el chico. Necesito como, bueno, como coach, necesito trabajar con el adulto también, porque como te decía anteriormente, yo no puedo ayudar a que los chicos tengan recursos y que en la casa vaya a llegar el padre y tenga una comunicación violenta. Entonces, digo, bueno, mi comunidad es los niños y los adultos. Entonces es muy complicado separar las dos partes, porque necesitas del adulto para enseñarla y necesitamos ser conscientes que tanto como padres de familia como docentes necesitamos tratar primero con nosotros, porque si somos el espejo de otra persona, estamos proyectando las cosas que tenemos en el otro. Entonces, así si hay cosas que me incomodan de mi estudiante, bueno, tengo que revisarme a mí primero, antes de Total. actuar y mirar qué necesitamos del otro. Y lo mismo como padres. Si me incomoda esto de mi hijo, ¿qué es lo que está proyectando en mí? ¿Y qué necesito yo empezar a manejar para que pueda tener una educación sana y pueda ser él? No queremos que los niños sean otra persona, que sean como nosotros, y no puede ser así, ¿no? O que, por ejemplo, en el caso en el deporte, y a mí algo algo que me deslumbró en Argentina fue el hecho de que eso por el fútbol, o sea, es tan inmerso el fútbol que aquí en Colombia muy pocas señoras de tercera edad saben de fútbol, tienen un hincha de algún deporte, porque ellas no hablan de esos temas. Yo viví una experiencia con una señora que cuida en las noches en Buenos Aires y me invitó a una de sus charlas con sus amigas y yo me quedé boca abierta porque yo nunca había escuchado una abuelita de 60, 70 años hablar de fútbol. Entonces hay muchos papás que dicen, como yo soy de River, entonces mi hijo tiene que ser de River. Como yo soy del Boca, entonces no sé cómo serán las familias que unas son del River y otras son del Boca. Entonces, o sea, el hincha argentino del fútbol es tan arraigado que aquí en Colombia sí se ve eso, pero no tanto. Hay otros deportes y yo sé que en Argentina hay el hockey, hay, no sé, otros deportes, pero está muy arraigado el deporte. Entonces, la identidad del niño se ve muy frustrado, se ve muy encajonado de lo que quiero para mí, para mi hijo, qué es lo que quiero para él, y no es así. El niño Me es parece un que ser humano como todo ser humano. creo que está muy bueno, no lo había visto eso. Creo que está muy bueno el ejemplo, porque ahí te das cuenta, el fútbol, ¿no? A mí el fútbol, la verdad, mucho no me interesa, pero está bueno el ejemplo porque lo que muestra es que cuando el adulto se pone muy emocional, se vuelve irracional en algún punto. O sea, cuando el adulto está en ese lugar emocional quizás más infantil, en el que
lo decís desde el lugar del orgullo, de la pertenencia, de lo que te gusta, pero que querés que él sea como vos, pero necesitas que él siga tus pasos o que le guste lo mismo que te gusta a vos. Eso, cuando se escucha acá, parece que no tiene ningún sentido, pero en general, las personas cuando se vuelven muy emocionales, se vuelven así con otras cosas que también importan. Quiero leer un poquitito, a ver si puedo, si hay preguntas. Acá Mavi dice, genial Jessica, me sirve mucho lo que hablan, bueno, qué bueno. Hola a todos los que se conectaron. Yo no puedo decir que no, dice Gustavo de Simone. Les cuento, bueno, que estoy escribiendo un libro con Gustavo de Simone, que es mi socio, es empresario inmobiliario. Dice, yo no puedo decir que no, yo creo que sí sabes decir que no, solo que algunas cosas no querés decir que no. Una cosa es no saber decir que no y otra cosa es no querer decir que no. Es diferente lo que no puedo que lo que no quiero. Seguramente le decís que no a un montón de cosas que no querés hacer y le decís que sí a las cosas que sí querés. Bueno, bien, son y 55, tenemos 5 minutos nada más y se nos va a cortar. Así que no sé si tengo Ok. otra pregunta para hacerle a Fari, pero realmente me encantó tenerte, Fari, me encantó Lo tenerte porque mismo. creo que es tan importante, por esto vuelvo a lo de manual de padres. Cuando yo, mirá que es el primer contenido digital que hago y dije, realmente quiero hacer algo que aporte, quiero hacer algo que la gente siente que se ve necesitada. Y muchas veces escuché en el consultorio, en la vida, yo como madre, ay, si hubiera un manual para padres, ¿no? Si habría, no sé, algún manual que te diga qué es lo que tenés que hacer, cómo tenés que conocer a tu hijo, desde dónde empezar, cómo hablarle. Me exaspera porque no sé cómo hacer. ¿Por qué te exaspera? Porque estás muy emocional, porque lo querés mucho, porque te importa mucho, porque significa mucho para vos. Entonces es por eso que uno se vuelve más irracional, porque tiene muchas emociones puestas ahí, no se quiere equivocar. Y es por eso que armé manual para padres. Quienes quieran o estén interesados, me dicen, me cuentan por privado y después les cuento de qué se trata. Son 3 módulos. Muchas de las cosas tienen que ver con lo que hablamos hoy de Fari, ¿no? Lo que hoy traía Faride en esto de poder hablar con los hijos, poder ponerte en lugar de cuáles son las necesidades que tiene este chico, conectarse con las emociones, acompañarla a las emociones. Muy bueno eso, porque muchas veces el adulto las juzga porque son negativas, no son nada, las emociones son emociones, ¿no, Fari? Sí, o sea, algo increíble que queremos controlar, y no es un controlar porque no queremos, ponte en el lugar de las emociones, es parte de mí, que me controlen, no, no me gusta mucho. Entonces es vivir esas emociones y mirar cómo gestionar las emociones. Entonces es algo, para mí es súper lindo hablar de esto porque realmente me ha transformado mucho y son cosas que yo he vivido en mi vida y viví como niña, viví como adolescente, viví como adulto y ahorita me está transformando para un ser humano, una mujer con la capacidad de decir no y decir esto no me gusta, esto sí voy, con la capacidad de tener otros recursos que me lleven a una vida plena, pues feliz. Hay otra cosa, es que queremos que los niños sean felices, pero la felicidad en cuanto a qué necesito, porque no siempre